Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días, bienvenidos a esta clase. Bueno, pues hoy es nuestro segundo tema de este periodo y vamos a comenzar con una nueva unidad. Cada clase va a ser una unidad. La clase pasada estuvimos hablando sobre la lectura y en esta unidad pues obviamente hablaremos sobre la escritura, que sería la continuación de este tema. Y entonces hoy vamos a ver la historia de la escritura, los tipos de escritura, el proceso de escritura desde la infancia, así como hay un proceso de lectura, también hay uno de escritura. Vamos a ver también qué es la escritura, en fin, vamos a estar analizando diferentes temas respecto a la escritura y bueno, pues obviamente estos temas son importantes cuando estamos tomando una clase de taller de lectura y redacción porque si no sabemos y no comprendemos lo que es en sí la lectura y la escritura desde su origen, difícilmente podemos desarrollarla. A pesar de que aprendemos a leer y escribir casi al mismo tiempo, cada uno de esos tiene su propio proceso y su propia forma de llevarse a cabo. Entonces, hoy vamos a estar analizando estos procesos y les pido, por favor, ya saben, ir tomando apuntes y realizar las actividades en tiempo y forma. Entonces, comenzamos con el primer tema, que es la historia de la escritura y su origen. Y los primeros vestigios de escritura surgieron aproximadamente a inicios del Neolítico. Escritura debido a que carecían de vínculo con la lengua hablada, siendo representaciones visuales, es decir, eran dibujos, pictogramas y símbolos, y se trata de los antecesores inmediatos de la escritura jeroglífica, cuneiforme y pictográmica, características de las antiguas culturas egipcia, sumeria y china respectivamente. Entonces, se puede afirmar que la escritura propiamente dicha se inventó en muchos lugares a la vez y en distintos momentos de la antigüedad remota. Uno de los más conocidos fue el Oriente Próximo alrededor del año 3500 a.C., cuando los antiguos sumerios adaptaron un sistema previo de fichas de barro con el que se representaban bienes y unidades de tiempo. El resultado fue, pues, obviamente la escritura cuneiforme. Ahora se le llama a la escritura sobre tablillas de arcilla. Entonces, esta escritura fue de las primeras y estas inscripciones, pues como lo comenté, se hacían sobre arcilla, sobre barro flexible. El primer alfabeto apareció entonces un silabario que reflejaba la fonología, es decir, el sonido de las letras y sintaxis de su idioma. Y pues pronto fue copiado y reproducido en idiomas vecinos como el arcadio, heblaíta, hitita y ugarita. La historia, como la entendemos hoy, inicia justamente pues con la invención de la escritura y con la posibilidad de registrar los eventos de la civilización. Todo lo previo se consideraba prehistoria. Entonces, poco después del surgimiento de la escritura en Sumeria, Egipto y China, entre otros países, se desarrolló el primer modelo de alfabeto, basado en el silabario sumerio y perteneció a los ugaritas, habitantes cananeos de lo que hoy conocemos como Siria. En este alfabeto se representaban solo las consonantes. Sabemos cuáles son vocales, consonantes vocales A, E, I, O, U y consonantes B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, todos esos, ¿no? Entonces, todo esto, las consonantes se sentaron las bases para que surgieran posteriormente los alfabetos arameo y griego, que del griego es de donde proviene nuestro alfabeto actual, siendo pues obviamente el que introdujo ya las vocales, ¿no? El alfabeto griego ya es el que nosotros conocemos en la composición con vocales y consonantes. Los griegos pues eran una cultura dominante en esa época y en muchas posteriores y pues obviamente se esparcieron todo esto por zonas aledañas, dando origen a otros alfabetos diferentes, incluyendo el proto-itálico del cual surgiría el latín. Entonces, como pueden darse cuenta, estas formas de escritura traen una conexión muy interesante que las va interrelacionando.
Al mismo tiempo, pues la cultura del Valle del Indo en el actual subcontinente indio, pues ya había desarrollado su propio sistema de protoescritura y luego de escritura. Entonces, pues tuvo en esta parte la participación el arameo. Entonces se dio origen así a las familias brahmicas o índicas, madres de las lenguas actuales del sudeste asiático y el Asia meridional, así como partes del Asia Central, las lenguas indoeuropeas, sino-tibetanas, mongólicas, dravídicas, tai y probablemente coreanas surgieron a través de este movimiento. Y el alfabeto latín, como sabemos, pues se impuso luego a Europa y norte de África durante el Imperio Romano. El alfabeto latino fue heredado por las lenguas romances, muchas de ellas impuestas luego a colonias, a sus colonias americanas. Recuerden que gran parte de la colonización de América Latina fue por los españoles, por los europeos, y entonces, bueno, pues tenemos muchas colonias de este tipo. Entonces, el alfabeto latino fue heredado por las lenguas romances, muchas de ellas impuestas, como lo comenté, por a las colonias ya americanas y todas con más o menos el mismo alfabeto que ya estamos conociendo, ¿no? Entonces, este alfabeto latino sería empleado por las lenguas germánicas, es decir, el alemán, el polaco, el anglosajón y las lenguas nórdicas. La escritura no siempre requirió de los mismos soportes que en su época inicial. Los soportes, los vamos a ver más adelante, son aquellos elementos que se usaban para poder escribir. Entonces, inicialmente se comenzaron con las tablillas de arcilla que les comenté hace un momento de los sumerios y después se pasó a superficies más blandas y portátiles y más duraderas, porque pues imagínate cargar con una tablilla de arcilla, pues imagínalo, se te rompe y entonces se pierde lo que ya estaba escrito. A eso se refiere esto. Entonces también se utilizó la madera, el interior de las pieles de los animales y sobre todo pues el papiro, que es un tipo de papel elaborado con fibras de una planta acuática muy común del río Nilo, y eso pues fue invención de los egipcios, y estos papiros ya se podían enrollar y se transportaban en envases cilíndricos. La invención del papel de celulosa fue en ese sentido pues una gran evolución y una gran revolución también, porque ahora los textos ya podían ser portátiles y duraderos. También podían coserse por el borde, formando así los primeros libros que obviamente pues serían el patrimonio exclusivo de la iglesia durante el medievo europeo. Recordemos que la iglesia solamente tenía acceso a este tipo de documentos, tanto la iglesia como los que se encontraban en lugares privilegiados o la clase alta. Casi los reyes eran quienes tenían derecho y acceso a este tipo de material, porque ellos sabían leer, el vulgo o la gente del pueblo no sabía leer. Entonces, pues después de esto viene la invención de la imprenta en el siglo XV, la que permitió que se pudiera masificar el libro, es decir, que se pudiera tener acceso a los libros y a su producción mecánica, pues sin necesidad de copistas o amanuenses, que eran los que escribían en ese entonces los libros. Cuando surge la imprenta, el primer libro que se promueve es la Biblia. Recuerden que al ser un texto religioso, solo los clérigos y la clase alta o los reyes podían accesarlo, y entonces cuando viene la Reforma Protestante con Martín Lutero, pues se aboga para que la Biblia sea traducida en un lenguaje fuera del latín, el arameo, sino que ahora estuviera en alemán y pudiera ser promovida entre toda la gente, y así es como la imprenta entra en el aspecto de la historia. Entonces el nacimiento de la industria del libro, que dura hasta nuestros días, pues no habría sido posible de otra manera sin esta importante aportación como lo es la imprenta. Entonces, como pueden darse cuenta, la historia de la escritura está ligada a la historia de la lectura también. Y ambas han ido forjando lo que ahora nosotros somos, civilizaciones con información, educadas en el sentido de conocimiento, no educadas de formalismos,
Y bueno, pues la escritura, véanlo, inició en la época prehistórica, en el año 4000 antes de Cristo, y a través de ella han pasado muchísimos sucesos que yo brevemente les fui pasando. Y obviamente ha pasado por muchas transformaciones también la escritura, porque se ha sufrido diferentes cambios en cuanto a los elementos que se utilizan para realizarla. Entonces, en años más recientes, pues tenemos que, pues ya ahora podemos realizar escritura digital porque la utilizamos a través de las computadoras, tenemos celulares, tenemos muchos elementos que nos ayudarán también a mejorar nuestra escritura. Ahora ya, si quiero dejar algo grabado, escrito, no necesito ah, hacerlo en cuña, como una escritura cuneiforme, sino que solo saco mi computadora, mi celular y escribo. Ni siquiera necesitamos un papel, sino que ya lo podemos hacer de manera digital, subirlo a la internet y quedaría para la perpetuidad. Entonces, este sería básicamente la historia y el origen de la escritura. Así que avancemos pues en nuestro siguiente tema.